Chicos, muy buenos días. Estamos en una nueva semana. Para este día, lunes, estamos empezando con la clase de religión. Ya vamos a determinar el tema de hoy, que estamos viendo los sacramentos. Los sacramentos. Dentro de ello, vamos a ver que hay algunos sacramentos que ya los hemos recibido. Algunos o la mayoría ya ha recibido, como es el bautismo, ¿ya? Entonces, es uno de los primeros sacramentos que tú recibes. Muchas veces es desde muy niño este sacramento que se va instituyendo en ti. Pero existe también algunos más, aparte del bautismo. Y ahí está separado también de acuerdo a lo que va a mostrar, a lo que va a significar en nuestra vida. En realidad, no todos los sacramentos los vamos a recibir, ya no son 7 en realidad, pero no los vamos a poder recibir los 7. Tú vas a darte cuenta por qué y simplemente cuáles podrás tú recibir. También respetando para algunos quizás que no estén acorde a lo que nosotros estamos trabajando en el caso de los sacramentos, pero es un poco de información también para que tú puedas conocer. Quizás algunos no llevan lo mismo en cuanto a los sacramentos, pero yo considero que debes llevarte esta información para poder conocer algo más. ¿Ya? Muy bien, vamos a iniciar entonces con lo que es los sacramentos. ¿Ya? Entonces, los sacramentos fueron instituidos por Jesús. ¿Ya? Fueron instituidos por Jesús mismo. A ver, siempre podemos decir que Jesús nos dijo o dijo a sus apóstoles esta siguiente frase: sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Con esta frase, Jesús también nos demostró que va a estar desde el inicio de nuestra vida hasta el final. ¿Ya? Entonces, con estas palabras, Jesús nos aseguró que estaría siempre con nosotros, donde sea y donde estemos. ¿Ya? Entonces, Jesús siempre va a vivir en nosotros y va a actuar por nosotros también. Muchas veces decimos, estamos actuando en nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que estamos haciendo algo en realidad muy bueno. Siempre debemos actuar de esa manera. Siempre, si yo quiero saber si estoy haciendo bien algo o estoy haciendo mal, simplemente nos podemos hacer la pregunta: ¿esta acción le gustaría a Jesús que yo haga? Por ejemplo, si yo veo a una persona necesitada, quizás no le puedo ayudar con dinero, pero sí con algo. Vamos a decir, yo tengo algunos panes que estaba por llevar a casa y los entrego, ¿ya? Porque sé que quizás esa persona no puede comer todos los días, pero yo sacrifico por ese día mis pancitos. Esa obra, esa acción, ¿le gustaría o no le gustaría a Jesús? De esa manera podemos hacernos las preguntas siempre que vamos a ir actuando. Nuestras acciones siempre tienen que estar en relación a lo que Jesús pudo hacer, nos demostró también haciendo. ¿Sí? Entonces, para poder respondernos, porque muchas veces no podríamos decir a cada rato si esa acción fue buena o fue mala. Entonces, cada vez que nosotros queremos actuar, queremos realizar algo, trata de preguntarte eso. ¿Jesús estaría de acuerdo con lo que yo hago? ¿Jesús le gustaría que haga esto? Entonces, ahí tú mismo te darás cuenta que si está bien o está mal. ¿Ya? Muy bien, vamos entonces a empezar un poco sobre los conceptos que pueden haber
sobre los sacramentos, ¿ya? Sobre los sacramentos. Vamos a empezar entonces con un pequeño concepto sobre o los sacramentos en este caso, ¿ya? A ver, primero vamos a ver el concepto general sobre los sacramentos. ¿Qué nos dice ahí? A ver, vamos a dar una pequeña lectura. Los sacramentos son signos sensibles y eficaces a través de los cuales Cristo nos da la gracia que realiza nuestra satisfacción. Fueron instituidos por Cristo y entregados a la Iglesia. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ahí hay tres cosas que debemos resaltar. A ver, como por ejemplo, ¿cuáles? Primero, podemos resaltar, me dice que los sacramentos son signos sensibles, sensibles. ¿A qué se refiere cuando son signos sensibles? Veamos por qué son sensibles. Mira por aquí, los signos sensibles. ¿Por qué me dice que son signos sensibles? Quiere decir que son elementos. Quiere decir que son elementos. Por ejemplo, cuando te bautizan o si ya te han bautizado, siempre va a la persona que se está bautizando, lo van a ungir o le van a echar el agua, ¿cierto? Ya, entonces estamos viendo un elemento del bautismo, ya son signos, por eso son signos sensibles, dice, ¿no? El agua, ¿qué quiere decir? Vida, ya, el agua es vida. Entonces, ¿por qué se unge con el agua? Porque nos está dando una nueva vida. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a misa, ¿ya? Y el padre o el sacerdote empieza a partir el pan, en este caso como nosotros conocemos la hostia, ya es conocido como el pan. Y el pan es, vamos a decir, un alimento indispensable para nuestra mesa y también es parte de nuestra vida. Entonces ahí estamos viendo también un signo visible, algo que podemos observar. ¿Ya? Luego el vino también, ¿no? El vino. Jesús también, ¿te acuerdas que en la última cena tomó el pan y lo dio gracias, ¿cierto? Lo dio gracias a Dios y luego lo partió entre sus discípulos. De igual manera el vino. Dio gracias y también lo pasó entre sus discípulos. Entonces, todos estos símbolos han sido instituidos por Jesús y son también visibles porque se va a demostrar en cada uno de ellos algo material, ¿ya? Por ejemplo, en el bautismo en el agua, en la Eucaristía el pan y el vino, y así, ¿ya? ¿Qué más dice? Y acciones, por ejemplo, ¿qué acciones? ¿Ya? ¿Qué acciones? Por ejemplo, imponer las manos o dar un consentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Mira, por ejemplo, cuando tú te vas a hacer la confirmación, que esto se realiza más o menos a los 15 a 16 años, ¿ya? Pero debe ser una confirmación de manera voluntaria, no porque yo, profesor, yo ya tengo 15, 16, tengo que hacerme de manera obligatoria, no, ¿ya? Se sobreentiende de que la confirmación viene su palabra de confirmar que yo soy parte de la iglesia, parte de Jesús y parte de Dios. Entonces, si tú en ese momento, a esa edad de 14, 15 o 16 años, no te sientes que no estás preparado para poderte hacer la confirmación, no es algo obligatorio. Tú necesitas estar preparado para recibir eso. No es de que ya tengo esa edad y tengo que hacerlo, ¿ya? Entonces hay que sacarnos un poquito de la cabeza de que hay ciertos sacramentos que muchas veces no nos preguntan al hacerlo. En el primero también uno de ellos es el bautismo, ¿no? Siempre nos bautizan primero y somos muy pequeños muchas veces cuando lo hacen. Pero esto más adelante viene lo que se conoce como la confirmación. Entonces, en la confirmación tú tienes que estar muy seguro para poder realizarlo también. Es una preparación en la cual tú recibes a Dios por segunda vez, pero vas a recibir a Jesús o a Dios en tu vida,
Entonces debe haber un cambio, no es que yo simplemente recibo la confirmación o me hago la confirmación y sigo siendo la misma persona, no he cambiado en mi forma de tratar a los demás, sigo siendo egoísta, simplemente pienso en mí, digo todo de manera inapropiada, daño a las personas. Entonces ahí se considera que la confirmación no fue la más adecuada. ¿Ya? Entonces, cuando tú te haces la confirmación, te van a imponer las manos. ¿Qué quiere decir imponer las manos? El sacerdote va a poner sobre tu cabeza sus dos manos y va a hacer una pequeña oración y te va a ungir con una pequeña cruz en la frente. ¿Ya? Entonces, en este caso, va a estar, ¿por qué te pone las manos? Es porque queremos que Jesús o Cristo también en este caso pueda estar en tu corazón y tú lo puedas recibir de mente, alma y corazón para que puedas tenerlo y seguir el camino que Él también quería. ¿Ya? Por eso se impone las manos. Ahora, ¿por qué dice dar un consentimiento? Dar un consentimiento, eso lo podemos ver en el sacramento del matrimonio. Dos personas se unen ya por su consentimiento, nunca puede ser obligado. El matrimonio es uno de los sacramentos, ¿ya? Entonces, pero este matrimonio, por la vida religiosa, debe ser consentido por ambas personas. ¿Y por qué muchas veces se casan por la iglesia? Es más cuestión de fe y una cuestión de poder recibir a Jesús y a Cristo dentro de mi familia, que Él pueda purificarla, que Él me pueda ayudar a tener una nueva familia, a crear una nueva familia, pero con sus bondades, con su respeto y más que nada con todas las enseñanzas que Él nos ha brindado a lo largo de su vida. Entonces, en el matrimonio es un consentimiento. Entonces, ahí estamos viendo muchas cosas, ¿ve? Entonces, se puede percibir, ¿ya? Entonces, cuando hablo de signos sensibles, tiene que ser algo percibido por los sentidos, ¿ya? Quiere decir que nosotros esos signos sensibles los podemos percibir, ¿ya? Siempre, cada vez que yo realizo un sacramento, yo lo puedo percibir por mis sentidos. En este caso puede ser por mi vista, por mi tacto, por mi gusto, por el gusto, ¿ya? ¿Y por qué por el gusto? Por ejemplo, cuando tú comulgas, que significa recibir el pan o la hostia, ¿ya? Eso es una comulgación, ¿ya? Entonces, ahí tú estás utilizando un sentido del gusto, ¿ve? Entonces, no simplemente es la visión, ¿ya? Entonces, ¿por qué son signos sensibles? Porque tú los vas a poder percibir en los 7 sacramentos que existen, Por ejemplo, en el bautismo, lo más primordial, el agua, ¿ya? Que hay otros instrumentos, sí, también hay otros factores, pero lo más primordial, el agua. En la Eucaristía, el pan y el vino, ¿ya? La hostia que conoces tú. En la unción, en el perdón, ¿ya? En el perdón o en la comunión. Luego, también en lo que se conoce como la confirmación. La confirmación cuando te ponen las manos sobre la cabeza para confirmarte y hacer la señal de la cruz sobre tu frente. Luego también la unción de los enfermos. La unción de los enfermos, vamos a ver ahorita o más adelante un poco a qué se refiere unción de los enfermos, pero que también van a posar sobre tu cabeza sus manos para poder tener perdón también. Y finalmente, lo que es el matrimonio, que también es percibible. ¿Por qué? Porque hay dos anillos, los cuales también simbolizan algo, ¿no? Vamos a decir, un inicio que nunca va a tener un fin, ni un inicio ni un fin. Por eso se lleva los aros. Los aros también tienen un significado, los anillos que conocen. Eso tiene un significado, ¿no? El amor o la pureza, que no va a tener un inicio, tampoco va a tener un fin, que siempre van a estar dentro de ese círculo, ¿ya? Entonces, todos los sacramentos siempre van a tener o siempre van a ser percibidos, ¿ya? Por nuestros sentidos. Por eso se dice que son signos
sensibles, porque se pueden percibir, porque los podemos ver. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿qué más? Vamos a ver por qué dice que son instituidos por Cristo o por Jesús. ¿Ya? A ver, cuando yo digo el mismo Señor Jesús determinó los elementos fundamentales de cada sacramento, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, tú recordarás que Jesús también se bautizó, pero se bautizó en un río, ¿cierto? En un río, lo ungieron dentro del río por unos segundos, e incluso salió una paloma blanca, ¿no? Cuando terminó. Y fue Juan el Bautista el quien lo bautizó. Entonces, vemos que Jesús mismo hizo muy claro o también dio el ejemplo para que tú puedas ir recibiendo cada uno de estos sacramentos. Otro de los sacramentos también puede ser el más claro, por ejemplo, el de la última cena, ¿ya? El de la última cena. Cuando agarró el pan y tomó el vino y dándole gracias a Dios, lo pasó le pasó a sus discípulos, ¿cierto? Entonces, ¿dónde hacemos eso? En la Eucaristía, pues, ¿te das cuenta? Entonces, en la Eucaristía nosotros damos el pan y el vino. Entonces, debemos tener muy presente que ese sacramento también lo instituyó Jesús. Entonces, cada uno de los sacramentos lo fue instituyendo Jesús a lo largo de su vida. Entonces, por eso son, perdón, por eso nos dice que son instituidos por Cristo, ¿ya? Él mismo, Jesús, nos enseñó y nos dio estos sacramentos. A través de la historia han variado algunos elementos. Claro, que es por supuesto que sí. Por ejemplo, ya no te bautizan, bueno, en la Iglesia Católica, haciendo la aclaración, quizás en algunas iglesias todavía ya siguen bautizando en los ríos. Que, claro que existe algunos que todavía bautizan en los ríos, pero estos son unas iglesias también que van acompañada a la Iglesia Católica, ¿no? Muy diferente, pero en la Iglesia Católica lo que hacen ya no es un bautismo en el río, simplemente dentro de una pileta y se unge en el agua, nada más. Ya hay algunos, incluso en el bautismo se ha aumentado la vela que simboliza la luz, ya, entonces también se lleva algunos padrinos y todo ello. Entonces hay ciertos elementos que han ido cambiando a lo largo de la historia. Claro que no fue lo mismo con Jesús, pero tiene la simbolización de él. Igual en la última cena. En la última cena, ¿qué es lo que ha cambiado? El pan, ¿cierto? El pan en esa época no llevaba levadura, simplemente tenía algo muy natural. Pero en la actualidad no se hace con pan, pues no se hace con pan, sino es vamos a decir, un preparado especial que se le conoce como la hostia, ¿ya? Que es un tipo de harina muy especial también para poder representar más que nada el pan que en alguna oportunidad Jesús también lo partió entre sus apóstoles. Entonces, han ido cambiando, variando algunas cosas, pero en esencia, cada sacramento se ha establecido según lo que Jesús nos dijo o nos enseñó, ¿ya? Entonces, eso hay que estar muy atentos, muy presente, de que Jesús siempre nos ha dado estos 7 sacramentos. ¿Qué más? Son eficaces. ¿A qué se llama eficaz? Que está por aquí, ¿ve? Nos dijo, ya hemos dicho por qué son sensibles, ya hemos aclarado por qué fueron instituidos por Cristo, y ahora por qué nos dice que son eficaces. Eficaz que está acá, ¿ve? Sensibles y eficaces. ¿Ya? ¿Por qué eficaces? Esto se debe a que en un sacramento, en cada sacramento es Jesús. ¿Qué significa eso? Vamos a decir que cada vez que tú recibes un sacramento, ya en este caso cuando empezamos con el bautismo, nosotros debemos entender de que cuando yo me bautizo estoy recibiendo a Jesús en mi corazón. ¿Cómo es esto? Claro que tú no vas a sentir en ese momento que te echan el agua,
que algo ingresa a tu corazón, no, sino es una cuestión de fe, es algo, vamos a decir, interno que tú vas a tener que trabajar. Entonces, ¿cómo así? Por ejemplo, tú antes de que te bautices, tenías o no tenías un gran respeto por las personas, siempre te decías muchas cosas y te gustaba herir a las personas, no eras muy solidario y ¿qué más? A ver, y que no eras muy obediente. Entonces, cuando te bautizas, debe haber un cambio en ti. O sea, cuando tú recibes el bautismo o cualquier sacramento, se supone que debe haber un gran cambio en ti. Uno, por ejemplo, debes ir cambiando tu forma de ser, debes ir respetando más a las personas. ¿Y por qué? Porque esto Jesús lo hacía. Porque tú, al momento de recibir el bautismo, estás recibiendo a Jesús en tu corazón. Y si Jesús está en tu corazón, tienes que actuar como Él. Es cierto que no podrás actuar de igual manera, que muchas veces te podrás equivocar, pero también muchas veces tú puedes rectificarte en tus acciones. Y eso es lo que Jesús también quiere y por eso también nos ayuda y también nos dejó esto, pues, ¿no? Lo que son los sacramentos, porque en uno de ellos también vamos a recibir el perdón cada vez que nosotros podamos confesarnos y cada vez que de repente nosotros nos equivocamos. Entonces, Jesús no nos dejó a nuestro destino, nos dejó muchas cosas, mucho, en el cual nosotros también va a depender de nosotros si queremos cambiar, si queremos ser las mismas personas o no. ¿Ya? Entonces, cuando yo recibo a Jesús, cuando yo recibo a Cristo dentro de mi corazón, no quiere decir que yo voy a repetir incansablemente las cosas que diga en la Biblia, pero no las voy a hacer. Hay muchas personas que actúan de esa manera. Dicen saber mucho de la Biblia, pero actúan lo contrario a ella. Por ejemplo, no respetan a las personas, no son solidarias, hacen daño a su pareja, no son muy comprensibles con las demás personas y muchas cosas, ¿no? Entonces, si yo sé que dentro de la Biblia dice debemos actuar de la mejor manera, en un resumen muy general, ¿ya? Entonces yo debo ir cambiando mi vida, debo ir cambiando. Claro que nunca vamos a encontrar a una persona perfecta, a un ser perfecto. Incluso los sacerdotes, los obispos, cardenales, que son autoridades de la Iglesia católica, ya incluso también quizás podríamos decir a un pastor dentro de una iglesia, no son seres perfectos, pero sí son seres que van guiando y van poniendo su camino, quizás en ejemplo a Jesús, ¿ya? Entonces sí, como seres humanos pueden ir tomando o equivocándose, pero ellos son más conscientes de que ellos se han equivocado y vuelven al camino de Jesús, que Jesús quiere para todos. Entonces debemos seguir ese ejemplo. Hay muchas personas que han tenido ejemplo de vida, gracias a no simplemente a leer la Biblia, sino a ver el modelo de vida que llevó Jesús. ¿Ya? Entonces, vamos a entender esto, chicos, con los 7 sacramentos, que nuestra vida debe ir cambiando cada vez que nosotros recibimos un sacramento. No es que yo necesito recibir los sacramentos, los recibo todos, quizás, no todos, pero los que pueda, y yo sigo siendo el mismo. Entonces, de nada ha servido que tú recibas los sacramentos. En ti debe instituir el cambio de acuerdo a la edad, de acuerdo al grupo donde tú de repente te estás manejando y de acuerdo también a las personas que vas rodeándote. ¿Ya? Entonces eso hay que entender, chicos, ¿sí?
Muy bien, vamos a ver ahora un poco sobre también que todos los sacramentos no son los mismos, ya no son los mismos los sacramentos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una clasificación. Una clasificación. A ver, vamos a ver su clasificación. Ya, yo les había mencionado que son 7 sacramentos. Son 7. Ya, los vamos a ver ahorita. Se divide en 3 grupos. El primer grupo se conoce como los sacramentos de iniciación. ¿Por qué de iniciación? Porque nos vamos a encaminar, vamos a dar los primeros pasos con estos sacramentos para poder llegar y tener una vida más tranquila, en paz y en modelo a lo que Jesús nos dejó. ¿Sí? Por eso se conoce como los sacramentos de iniciación. Es como si un bebé siempre da al año y medio, recién está dando los pasitos. A los 8, 9 años recién tiene una fuerza ya crecido, tiene una fuerza de repente independiente, puede cuidarse. Entonces, es lo mismo los sacramentos, ¿ya? Por eso vamos a encontrar en estos sacramentos de iniciación a 3 de ellos. El primero y el principal, y que quizás todos hayan tenido, es el bautismo, ¿ya? El bautismo, o lo que le conocen, te has bautizado, claro, que es el sacramento que va a dar una nueva vida, una nueva luz para nosotros, ¿ya? Y nos hace parte de toda nuestra vida en Jesús, ¿ya? Cuando tú recibes el bautismo, que en algunas veces o en alguna ocasión no es muy bueno que tú lo recibas muy pequeño, porque no vas a sentir el cambio quizás, o no vas a sentir a Jesús dentro de tu corazón. ¿Ya? Entonces, siempre sería bueno de que tú recibas el bautismo cuando ya puedas tener una conciencia, que sería a los 7, 8 años, en el cual tú también empiezas a recibir a Jesús y a Cristo como modelo de vida. ¿Ya? Entonces, es una sugerencia, no es que sea de esa manera, pero considero que debería ser de esa forma. ¿Ya? Luego del bautismo, viene lo que se conoce como la confirmación. Confirmación. ¿Qué es la confirmación? Como su nombre dice, confirmar algo. Confirmar de que yo quiero ser parte de la iglesia, quiero seguir a Jesús, quiero seguir a Dios. Entonces, en esta confirmación, yo digo, sí, yo quiero ser parte de Jesús, yo quiero seguir su modelo de vida, entonces yo tengo que confirmarme, ¿ya? Confirmarme. Entonces, en esta confirmación, por eso se realiza aproximadamente a los 14, 15 o 16 años, ¿ya? A ver, y vuelvo a hacer la aclaración. No es porque yo ya tenga esta edad, necesito hacerlo. Tú tienes que estar consciente de recibirlo, ¿ya? Tú tienes que estar consciente de recibirlo. No es de que yo pueda asistir y por obligación tengo que hacer mi confirmación. No es así. ¿Ya? Si lo estás haciendo de esa manera o si lo vas a hacer de esa manera, no está cambiando nada en ti. No va a cambiar nada en ti. ¿Ya? Lo que se busca con estos sacramentos es que tú tengas una madurez, ¿ya? Un cambio en tu vida y que tú puedas tener un modelo de vida. ¿Ya? Eso es lo que se busca. No simplemente de que yo cumplo con todos los sacramentos, pero y sigo siendo el mismo. No, pues. No serviría de nada, ¿ya? Debe haber un gran cambio. Siguiente se conoce como la Eucaristía. Quizá aquí, en este caso, podamos decir que es primero, ¿ya? ¿Y yo por qué lo he puesto? A ver, ¿ya? Aquí solo estamos haciendo la clasificación, ¿ah? No estamos diciendo cuál sea primero, cuál sea segundo. A ver, en el caso de la confirmación y la Eucaristía, ya son dos sacramentos de iniciación, que muchas veces primero se recibe la Eucaristía y luego la confirmación. En el caso de la Eucaristía, ya, en el caso de la Eucaristía, se conoce como la primera comunión, ya, o algunos lo conocen como la comunión, ya. Entonces, ¿a qué se refiere con la comunión?
es de que tú más o menos a los 10, 9, 11 años vas a empezar a poder, vamos a decir, a conversar con Dios, a pedir perdón adecuadamente y poder recibir también, no es un castigo, sí, pero se le conoce como una penitencia. Más adelante vamos a ver que también ese es un sacramento, pero dentro de la Eucaristía ya nosotros participamos y se habrán dado cuenta que algunos al momento de de que el sacerdote empieza o llama para poder comulgar, no todos van, no todos asisten, ¿ya? E incluso te habrás dado cuenta que no todos los niños pueden ir. ¿Y por qué? Porque necesitan haber hecho su primera comunión, ¿ya? Que muchos de ustedes tenían que hacer este año, ¿sí? Muchos de ustedes tenían que hacer y estaba preparado para que se puedan hacer la primera comunión este año. Pero por circunstancias se ha pospuesto eso. Pero en el caso de esta comunión es de que tú vas a empezar a llevar un camino adecuado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros siempre debemos ir a compartir el pan. ¿Qué quiere decir compartir el pan? ¿Voy a llevar el pan? No, sino que voy a ir a escuchar la palabra de Dios, la palabra de Jesús, también a su casa, que es la iglesia. Y debo compartir con él, al igual que hizo con sus discípulos, ¿no? Él estuvo en la última cena y compartió un pan y un vino. Ya fue lo último que compartió con sus discípulos. Y eso también debemos hacer nosotros. Quizás no podamos asistir constantemente los domingos, que muchas veces se estila, pero podemos hacer nosotros también en casa una pequeña oración. Podemos agarrar la Biblia, podemos conocer en qué evangelio estamos de acuerdo a los tiempos litúrgicos y podemos hacer una oración con nuestra familia en casa, ¿sí? Entonces, no necesariamente muchas veces decimos yo voy a misa todos los domingos, pero también igual mi vida sigue la misma, sigo quizás maltratando a las personas, en mi casa sigo golpeando a mi esposa, de repente voy maltratando a los niños, entonces eso no significa que porque tú vas a misa todos los días o todos los domingos, tú eres un buen cristiano, ¿ah? No, no, no. Si tú estás yendo a misa, se supone que todo constantemente estás recibiendo un consejo. Cada vez que tú vas a misa, se conoce o se da un mensaje, ya en la homilía. Entonces, dentro de ello, nosotros debemos recibir y saber que nosotros debemos estar en un gran cambio. Entonces, si vamos a misa y estamos en lo mismo, de nada sirve, pues, ¿no? De nada sirve que vayamos todos los domingos a misa. ¿Ya? Entonces, desde nuestro hogar también nosotros podemos muchas veces llevar esta Eucaristía. Claro que no podemos recibir el pan y el vino de la misma manera, pero podemos hacer una oración en familia. ¿Ya? Entonces tenemos los 3 sacramentos de iniciación y la próxima clase vamos a empezar uno a uno. ¿Ya? Esta vez solo vamos a separarlos por grupos. Entonces, el segundo grupo es los sacramentos de curación. Fíjate bien que dice aquí, curación, que te van a curar, que te van a curar. ¿Pero de qué te van a curar? ¿De una herida? No, no son de curar una herida, sino que te van a curar el alma. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tú has actuado algo mal, ya se puede considerar como un pecado o algo así, ¿verdad? Pero tampoco no lo llamemos con esa palabra porque muchas veces es un poquito dañina para nosotros, ¿no? Debemos ser, nos equivocamos, que sería la mejor palabra, ¿ya? Para no hacerlo muy grande las cosas, porque también no es bueno que nuestro actuar muchas veces podamos decir que todo puede ser pecado, ¿no? Entonces, una equivocación. Entonces, tú cuando te equivocas, por ejemplo, ¿no? Muchas veces las personas que están en lugares alejadas ya necesitan confesarse, lo que se conoce como la confesión, que tú te acercas a un sacerdote
Y le vas contando y le vas hablando sobre las cosas que has actuado mal, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Tú puedes decir, ¿sabe qué? El otro día he podido, he tenido algunos malos pensamientos sobre mi prójimo. He pedido de que se pueda sentir mal y que yo, que esa persona no tenga bien, no esté bien de salud y todo, ¿no? Entonces estoy actuando mal de pensamiento, pero estoy actuando mal. Entonces eso es una equivocación. ¿Y con quién lo podemos remediar? Con Jesús, con Dios, ¿verdad? Pero quizás no podemos llegar hacia Él. Pero nosotros tenemos un intermediario que se llama un sacerdote, un cura, como lo conocen algunos. Ya a él le podemos ir conversando y contando las cosas que nos hemos equivocado. Y esa persona nos va a dar una penitencia, una penitencia. Y la penitencia es como, no lo llamemos como un castigo, sino simplemente el pago por las equivocaciones que hemos tenido. ¿Ya? Estamos de acuerdo. Muchas veces nosotros decimos, ¿no? La penitencia es un castigo. No, no es un castigo. Simplemente es un pago que podemos dar nosotros a nuestra equivocación. ¿Ya? Entonces tú vas hacia un sacerdote, te confiesas y vas a contarle todas las cosas que te hayas equivocado. Y el sacerdote te va a decir, ¿sabes qué, hijo? Yo sé que te has equivocado, pero reflexiona, ponte siempre el modelo de Jesús como vida y ahora, como penitencia, vas a rezar 2 Aves Marías y 3 Padres Nuestros. Ya, entonces el sacerdote ya te dio una penitencia. Ya, entonces tienes que salir después de haber conversado con el sacerdote y puedes hacerlo en un lugar donde tú te sientas cómodo, ¿no? Puede ser en una banquita de la iglesia, delante de Jesús, no sé, en un lugar donde tú te sientas cómodo y puedas rezar y pedir perdón de manera adecuada. Entonces esto se le conoce como la penitencia. ¿Ya? La penitencia solo lo pueden dar los sacerdotes, ¿ya? Los sacerdotes. Es como un pago luego después de haberte confesado. Y la confesión es cuando tú vas a un sacerdote y le cuentas todas las equivocaciones que hayas tenido, ¿ya? Muchos de estos sacerdotes, por ejemplo, van constantemente a las cárceles. ¿Por qué? Porque tú sabes que ahí hay personas que han hecho malas cosas, ¿verdad? Y tienen que confesarse para poder estar tranquilas con su alma. Siempre se dice que tú cuando hayas hecho algo muy, muy malo, si tú no le cuentas a alguien, nunca te vas a sentir bien. Pero tampoco le puedes contar a alguien cualquiera, ¿no? Tiene que ser a una persona de confianza. Y cuando es algo muy malo, muchas veces queremos contarle y decirle lo que estamos guardando en nuestro corazón y nos vamos a confesar. ¿Ya? Entonces, después de haber confesado, nos dan la penitencia. Y ese es uno de los sacramentos. ¿Ya? Ese es uno de los sacramentos. Y la penitencia simplemente es, vamos a llamarlo de esta manera, como un pequeño castigo, no castigo, sino un pago a nuestra equivocación que hemos tenido. Nada más. ¿Ya? Pero eso también, pues, ¿no? Que si yo me equivoco una vez, pido perdón por intermediario de un sacerdote a Dios, no quiere decir que voy a volver a hacer lo mismo. Pues no, siempre vamos a ir cambiando en nuestra vida. ¿Ya? No hay que siempre ir con la misma cosa para pedir perdón. ¿Ya? Siempre debe haber un cambio. A ver, luego viene lo que se conoce como la unción de los enfermos. ¿Qué es esto? La unción de los enfermos y por qué es un sacramento de curación. La unción de los enfermos solo se le hace a las personas que tienen muy poco tiempo de vida, que puede ser, por ejemplo, no sé, algunas horas o alguien que está a punto de morir en agonía. Entonces, esta persona llama y dice, quiero que venga un sacerdote, quiero confesarme, estoy a punto de morir, quiero irme tranquilo. Entonces viene un sacerdote, lo confiesa, le unge con un aceite especial sobre su frente y lo confiesa a esta persona.
y que quizás esta persona no ahí mismo muere, pero quizás más adelante, pero muere con una tranquilidad en su alma. La unción de los enfermos la puede dar un sacerdote o cualquier autoridad cristiana. ¿Ya? Entonces solo se les puede o se le puede dar a una persona que está en peligro de morir. ¿Ya? En peligro de morir. Muchas veces lo solicita una persona cuando siente que ya quizás son las últimas horas o los últimos días y que de ahí ya no va a poder volver a confesarse, ni siquiera volver a pedir perdón. Entonces esta persona llama a un sacerdote y quiere confesarse. Y el sacerdote perdona sus pecados a través de él, pero Jesús mismo está perdonando sus pecados y se da la unción de los enfermos. Por eso es un sacramento de curación, porque cura el alma. ¿Ya? Si te habrás dado cuenta, es muy parecido la unción de los enfermos y la penitencia, ¿no? Solo que en este caso, la unción de los enfermos, como su nombre lo dice, solo se puede dar a las personas que están en peligro de muerte. ¿Ya? En cambio, la penitencia, cuando yo me voy a confesar, simplemente puede ser cualquier persona, pero que ya se ha hecho la primera comunión también, pero puede ser cualquier momento, en cualquier hora, ¿ya? No necesariamente puede ser cuando estoy a punto de morir. Eso simplemente se da cuando hay la unción de los enfermos, ¿ya? La unción de los enfermos. ¿Hay una relación? Sí. En ambos se van a curar, ¿qué cosa? Las heridas de mi alma o las heridas de mi corazón, ¿ya? Y el tercer grupo, que son los sacramentos de servicio. Sacramentos de servicio. Este sacramento no todos lo reciben el orden sacerdotal, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no todos seríamos sacerdotes, pues, ¿ya? Entonces no todos lo reciben, solo los que realmente sienten que pueden recibir a Jesús en su corazón y quieren servir a los demás. Por eso se dice de servicio, ¿ya? El servicio quiere decir que yo voy a tener que dar mi vida y entregar mi vida a los demás. Por ejemplo, los sacerdotes siempre van a los lugares más alejados también para seguir dando la palabra de Jesús, y son ellos los que siguen este modelo de vida, ¿ya? Entonces, el orden sacerdotal es como cuando tú te vas a estudiar, vas a formarte para ser sacerdote. Entonces, no todos lo reciben, ¿ya? No todos lo reciben, solo los que sienten que están preparados, ¿ya? Es una preparación muy larga, ¿ya? Entonces, siempre podemos llegar a ser un sacerdote si es que yo también siento que estoy preparado. Hay muchas personas que han iniciado esto, pero no la han terminado. Quizá por ahí se dieron cuenta que no era la vida que ellos querían y simplemente también se les invita a que sigan su vida de la mejor manera que ellos quieren, ¿no? Pero que también sigan el camino de Jesús, el camino de Dios, ¿ya? Entonces, el orden sacerdotal no todos lo reciben y es un sacramento de servicio, ¿ya? Por eso siempre un sacerdote va a estar a nuestro servicio. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar la penitencia, o Él nos puede dar la unción de los enfermos, ¿ve? Un servicio, ¿ve? Un servicio, ¿ya? Muy bien. Y el último, que se conoce como el matrimonio. ¿Y por qué está dentro del servicio? A ver, en el caso del matrimonio, se considera un servicio porque ambos, tanto el esposo en el caso del varón y la esposa en el caso de la mujer, siempre van a tener un cuidado, un servicio entre ambos, ¿ya? Cada uno va a tener que cuidar uno del otro. Siempre debemos tener en cuenta, si yo me caso por la iglesia, esto debe ir cambiando mi vida. Muchas veces simplemente se casan por la iglesia por costumbre, que eso está mal. Y yo me caso por la iglesia, si yo recibo a Jesús, a Cristo,
a Dios en mi corazón con mi pareja, tiene que ser de corazón y de vocación también. ¿Por qué? Porque yo tengo que seguir el modelo de vida que Jesús también quiere para una pareja, que muchas veces no debe haber una violencia, no debe haber un maltrato, que va a haber algunas dificultades, sí, por supuesto, que eso nadie lo puede negar. Pero estas dificultades pueden irse arreglando y mejorando con el diálogo. Nunca se debe llegar al maltrato, nunca se debe llegar a los golpes, ¿sí? Y eso Jesús no quiere para esa pareja. Entonces, cuando una pareja decide casarse por la iglesia, tiene que también tener esta madurez para poder decir, sí, nosotros queremos recibir a Jesús en nuestro corazón y en nuestra alma, y no para que simplemente puedan recibir los regalos en la fiesta que se acostumbra a hacer aquí en nuestra región. ¿Ya? Fuera de ello, simplemente, si tú te casas por la iglesia, tienes que recibir a Jesús en tu alma y en tu hogar esta vez, en tu hogar, porque tú ya vas a formar un hogar. Y ese hogar debe ser el mejor. Quizá te vas a equivocar en alguna ocasión, sí, como todo ser humano, pero tienes que ir mejorando, dándote cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo. Y si vas a tener hijos, también educarlos de la mejor manera, ¿sí? Entonces, descartemos esta frase o quizás este pensamiento de nosotros de que debemos de cumplir todos los sacramentos porque es nuestra obligación. No es una obligación. Es uno tiene que ser algo que nosotros queremos, algo que nosotros valoramos y es algo que nosotros vamos a recibir de la mejor manera. Porque si simplemente estamos recibiendo estos sacramentos porque nos toca recibir de acuerdo a la edad, jamás hemos realizado lo que Jesús o Dios o Cristo nos ha enviado, que es el cambio en nuestras vidas. Estos sacramentos cambian nuestra vida, cambian y deben cambiar nuestra vida, ¿ya? Tanto cuando tú formas un hogar, cuando tú eres muy pequeño y recibes el bautismo, cuando lo confirmas, cuando vas en la Eucaristía, cuando tienes la penitencia. Y si alguien de por ahí puede ser un sacerdote también, tiene que ser de vocación y de alma. ¿Ve, chicos? Entonces, descartemos ese pensamiento de que siempre debo recibir los sacramentos porque es mi obligación. No, tiene que ser algo que nazca de ti, ¿ya? Y tienes que estar preparado y que estos sacramentos también cambien tu vida, cambien para bien, modifiquen tu vida si estás equivocado, ¿ya? Entonces, el día de hoy hemos visto todo sobre los sacramentos, pero simplemente hemos visto a qué se refiere cada uno de estos, ¿ya? Luego vamos a ver el tema de, vamos a ir viendo sacramento por sacramento, porque cada sacramento también tiene signos, tiene partes, cómo se desarrolla, quiénes la pueden, vamos a decir, llevar a cabo, ¿ya? En algunas ocasiones hay solo una persona bautizada también puede hacer algunos de estos sacramentos, pero en algún caso muy, muy especial. Entonces vamos a ir conociendo cada uno de estos sacramentos, ¿ya? Entonces los sacramentos tampoco se pueden ir dando en ese mismo orden, ¿ah? No que es el matrimonio es último, ya, si yo ya me casé y ya hice todos los 7 sacramentos, no hay un orden para los sacramentos desde el primero hasta el último. Algunos sí se van a dar consecutivamente, algunos no, ¿ya? Entonces no hay que tener en cuenta de que siempre debo empezar en el bautismo y terminar en el matrimonio, no, ¿ya? Entonces hay ciertos sacramentos que sí van a tener secuencia, van a tener una secuencia y algunos que no, ¿ya? Algunos que no, ¿sí? Y ya te habrás dado cuenta que no todos los sacramentos los puedes recibir, ¿ya? Por ejemplo, en el orden sacerdotal, quizás no lo puedes recibir tú, ¿ya? Entonces va a ser solo 6 sacramentos. Quizás tú tampoco puedas recibir la unción de los enfermos,
¿Ves? ¿Te das cuenta? Entonces quedaría solo 5 sacramentos. ¿Qué tal que no te casas? ¿Ves? Disminuiría, solo tendrías 4 sacramentos. Entonces, si te das cuenta, entonces no siempre vas a tener que recibir los 7 sacramentos al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo en la próxima clase el primer sacramento. Por ello, en tu práctica te estoy dejando una actividad referente al primer sacramento, ¿ya? Al primero, que es el bautismo, ¿ya? Entonces, la próxima clase vamos a ver sobre ese sacramento. Muy bien, chicos, nos estamos viendo hasta la próxima clase, ¿ya? Nos vemos.